Hola, muy buenas a todos. Soy Hudson, Tito Hood, y hoy os vengo a hacer mi primer análisis de un producto de dibujo. En este caso, pues se trata de un iPad 8, el de 10,2 pulgadas, el que han sacado en el 2020. Y os lo pongo en comparación de un iPad Pro, que es el primer modelo que se sacó del 2014 de 12,9 pulgadas. Aquí podéis ver la diferencia de tamaño, obviamente. Este es un canijo en comparación con el de 12,9 pulgadas, pero el motivo de este vídeo más que nada es hacer un análisis de la utilidad de la tablet del iPad del iPad 8, de la utilidad para dibujar y para dibujantes profesionales o no. Luego ya os diré en las conclusiones lo que pienso sobre el producto, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos allá. Bueno, tal y como os venía contando, he comprado este iPad. En este caso, como sabréis, y si no, pues os lo digo, este modelo de iPad lo hay en dos versiones. Una creo recordar con 64 y otro con 128 GB de almacenamiento. Yo en mi caso he cogido la de 128 y os explico el porqué. A ver, todo lo que hay en este iPad lo he migrado a este. He hecho una copia en iCloud y lo he volcado en el nuevo iPad. Es muy sencillo. Si vosotros disponéis del servicio de iCloud, es hacer una copia de seguridad y luego volcarlo aquí. Y cuando digo que lo vuelcas, es que el contenido es exactamente el mismo que tenía en el otro iPad. En este caso, pues veréis, mirad el escritorio con todas las aplicaciones. Exactamente igual en este otro. ¿De acuerdo? O sea, son dos copias calcadas y exactamente iguales. Entonces, aparte, todos los dibujos de Procreate, que es la herramienta que utilizo, pues está en su galería. Todo exactamente igual que en este otro. ¿Vale? Tardó bastante porque tengo mucho contenido y tardó bastante en pasar de uno a otro. Ventajas vamos, a mí nadie me paga. Bueno, veréis los suscriptores que tengo y el número de visitas de mis vídeos. O sea, a mí no me paga nadie por hacer esto. Me lo he pagado con mi dinero y demás. El motivo del cambio es, este lo voy a dar a Apple, me van a dar una cantidad por él. Me he comprado este 128 gigas. ¿Por qué 128 gigas? Pues porque este tiene 128 gigas y si hubiese comprado un modelo con menos almacenamiento no hubiese podido transferir todos los dibujos. Entonces, este me lo he comprado con vistas a mi trabajo, porque en mi día a día yo sí que necesito una tablet para tomar apuntes y demás. Y en el futuro me compraré el nuevo modelo de iPad Pro que saquen, que ya haré pues lo mismo, un análisis de la nueva tablet que saque Apple. Entonces, velocidad y demás. Bueno, sí que es cierto que me ha sorprendido mucho porque va súper fluido y la experiencia es muy parecida a la que tenía con el iPad Pro. Ya os digo que es que este tiene lo menos 6 años. Yo llevo con él, porque es de segunda mano, llevo 2 años y medio. Pero bueno, me hice con este pues porque pesa menos, y para llevarlo al trabajo me viene mejor una mochila y demás, y porque he visto que realmente me servía para trabajar, sobre todo por el Apple Pencil, que es una herramienta fundamental y genial para mi trabajo. Entonces me despido de él con muchísima pena porque la verdad es que me ha dado muchos momentos de dibujo magníficos y me ha encantado su tamaño y demás. Pero voy a estar una temporada con este y ahora os diré en qué se diferencia. Bueno, básicamente Procreate va con las mismas funciones que tenía en el iPad Pro. Todo lo mismo. Hay alguna que está capada, ¿por qué? Porque solo funciona en los nuevos modelos de iPad Pro y iPad Air y etcétera, etcétera. Pero en este en concreto no. Yo sí que los veo bastante parejos. Fijaos, con todos los años que tiene este, los veo bastante parejos en casi todo. Pero no obstante, este sale perdiendo.
Es decir, que si os vais a dedicar si os dedicáis a dibujar, fíjate, o sea, os recomiendo muchísimo más que mil veces, más que nada, sobre todo por el tamaño de pantalla y aparte por otra cosa fundamental, el número de capas que puedes utilizar en Procreate. Lo que he visto a la hora de migrar unos datos a otros es que sí que me abre todas las ilustraciones que yo hice en el iPad de 12,9 pulgadas. Pero no obstante, a la hora de redimensionar el lienzo, no te lo permite. Te dice que es un número de capas demasiado elevado. Entonces, para trabajar y trabajar con altas resoluciones es súper farragoso. Porque si en este tenía 24 capas, en este tengo 10. Y claro, obviamente he tenido que fusionar capas en dibujos que tenía a medias y eso conlleva que, pues bueno, que es una cosa que me gusta, ¿no? Pero que tenga que improvisar y que tenga que inventarme cosas para poder trabajar correctamente con él. Y es que directamente, si ponemos un dibujo de los míos y le damos a lienzo, recortar y dimensionar, demasiado grande. Y es que es más, es que se te bloquea, o sea, se queda aquí en un bucle y tienes que cogerla y salir de la aplicación y volverla a abrir. No obstante, sí que se puede trabajar sobre el dibujo. Pero claro, es lo que os digo. O bien trabajas con el número de capas que tienes ya, no puedes abrir ninguna otra, o empiezas a fusionar y trabajas con un menor número de capas. Bueno, no es lo ideal para un dibujante que se dedica a esto, ni mucho menos. Es más, o sea, sí que se lo puedo llegar a recomendar, pero si es alguien pues, que en el metro le gusta ir tomando apuntes, que viaja mucho y le gusta meterlo en la mochila para hacer esbozos y para hacer determinadas ilustraciones no muy cargadas, pues se puede hacer. Es decir, ¿un dibujante puede trabajar con esto profesionalmente? Pues yo creo que sí. Sí, pero si hace unas ilustraciones sencillas. O sea, si te quieres meter en ilustraciones mucho más recargadas, con un gran número de capas, pues sí que os digo que imposible. No os lo recomiendo. No os lo recomiendo ni mucho menos. ¿A alguien que está empezando? Genial. Es una manera de iniciarse en esto muy, muy buena. Ahí sí que os digo que chapó. Perfecto. Y bueno, vamos al lío. Acabo de abrir un documento en DIN A4, ¿vale? Vamos a abrir un documento en DIN A4 en iPad Pro y vamos a comparar el número de capas, ¿vale? Para ello vamos a poner recortar y dimensionar. Este tiene 57 capas disponibles, ¿vale? Y este vamos a ver cuántas tiene. 26 capas. O sea, estamos hablando de que es más del doble. O sea, para que os hagáis la idea. Bueno, y a mí que me gusta trabajar en altas resoluciones y demás, pues como comprenderéis, esto es un hándicap. Y desde luego lo utilizaré para trabajar, y para tomar, pues como os digo, en el trayecto a casa a lo mejor tomo ideas y hago bocetos rápidos para una ilustración futura, pero a no ser que luego tengas Photoshop en tu casa, que es otra opción, Photoshop y una tablet, o que tengas una pantalla un poco más considerable, pues la verdad que no lo recomiendo. Lo recomiendo para los casos que os he dicho. ¿Que está chulo? Pues sí, porque tienes todas las funcionalidades que tienes aquí, las tienes aquí. Puedes hacer lo mismo, pero claro, con el handicap de las capas. Entonces, le decimos adiós a mi iPad, adiós. La verdad que te has portado, ¿eh? A ver si en el futuro puedo coger el de 12,9, el grande. Bueno, pues ahora vamos a hacer una prueba de dibujo para que veáis cómo funciona. Deciros que este me ha costado 400 y pico euros, pero que se me quedarán 200 y pico con el descuento del otro, ¿vale? Lo hay más barato, 300 y pico. Y ese, a ver, tened en cuenta una cosa, creo que tiene 64 gigas, a lo mejor se queda corto, porque las aplicaciones en iOS pesan bastante.
En iPad, tíos, yo qué sé, a ver, depende de para que lo queráis. Yo os digo que se queda un poquillo corto, bajo mi punto de vista. Pero, oye, no lo sé, depende de la economía de cada uno. Y estoy seguro que con el de el menor capacidad también podréis hacer cosas. Pero siempre pues eso, pues a lo mejor no podéis guardar tantos dibujos, pues bueno, pues a lo mejor los podéis mandar a la nube o guardarlos en otro sitio, os los mandáis por correo en JPG, aunque no conservéis los archivos originales, no sé, hay maneras de hacerlo, porque muchas veces, jolín, oye, todo se puede hacer con voluntad, pero es lo que os digo, que muchas veces, jolín, queremos lo mejor siempre. Bueno, pues a veces con lo que no es tan bueno también se puede trabajar. Bueno, pues voy a hacer un bocetillo rápido de, yo qué sé, de lo primero que se me ocurra, para que veáis que el Apple Pencil trabaja exactamente igual que trabajaba en el otro. Dicen que las de los iPad Pro, las pantallas están laminadas y demás y que tienen más precisión. Pues no sé, yo debe ser que no soy muy sibarita, pero no he encontrado ninguna diferencia. Entonces vamos a hacer así una cosita rápida. A partir de ahora todos los dibujos y todos los vídeos que haga van a ser con esto. Para que bueno, también podáis comparar un poco pues, lo que hacía antes y lo que hago ahora. Así que pues nada, vamos a hacer así, no sé, a ver qué se me ocurre. Pues vamos a ver. Pues vamos a hacer un dragón. Y así, bueno, también veis como dibujo, porque es que siempre digo que vamos a dibujar, y al final siempre os hago vídeos y os cuento las mandangas mías, y al final nunca dibujo, y diréis, hijo, este tío no... Bueno, pues también os va a valer pues para ver todo lo que se explica en otros vídeos, para ver, ya haré más de estos también, para que veáis pues cómo lo hago yo directamente. Como veréis, pues no... lo hago todo demasiado a lo bestia, ¿no? No tomo muchas, ni hago circulitos como hace otra gente que he visto dibujar, ni historias. Yo, pues lo suelo hacer así. ¿Qué queréis que os diga? Vamos a ver. Vamos a hacerle así. Y luego vamos a ver también, pues cómo entinto, ¿vale? Si nos da tiempo, pues entintamos y veis también cómo entinto. Vamos a poner aquí un cuerno y otro cuerno. ¿Le ponemos orejas? ¿Le ponemos unas orejas? Sí, vamos a poner unas orejas. Así, para que quede gracioso. ¿Veis? Lo estoy haciendo un poco en estilo cartoon americano. Vamos a ver, aquí una patita. Y aquí otra patita. ¿Veis cómo he echado para atrás? Vamos a hacer así los... Pues me voy a tirar una buena temporada con este bicho, a ver qué tal, porque creo que hasta marzo no sacan el otro. Bueno, una cosa que lo saquen en marzo y otra cosa es que me lo compre en marzo, porque claro, es una pasta, aunque yo ya tengo en mente comprármelo, oye, pues a ver cómo van las cosas. Y vamos a hacerle aquí otra patita así en perspectiva. Está un poco espatarrado. Con licuar voy a mover un poco porque esta es un poco grande. Vamos a moverla así un poquillo, ¿veis? Espero que veáis bien. Eso es. Está así como muy campechano el tío. Vamos a hacer el culete. Las patas de atrás pues son como las de los perros. Tienen esta forma así de la de los caballos. Si ves por ahí ruido son mis chavalines. Así, vamos a hacerle aquí una pata. Luego muchas veces el boceto inicial difiere bastante de lo que yo hago. Y vamos a hacerle aquí una cola. Graciosa. Veis que muchas veces, a ver, pues mi trazado ya, pues con tantos años, pues es bastante seguro. No peino la línea, no hago así. Hago trazos, ¿veis? Hago trazos así. Me costó verlo, pues me lo dijeron en foros de dibujo. Oye, mira, yo creo que tú dibujas así, haz asado. Bueno, pues hice asado y efectivamente. Vamos a hacerle aquí el ala. ¿Se la hacemos plegada? Bueno, vamos a hacerla así. Las alas realmente son como manos. Estos serían los dedos.
Estoy hablando de murciélagos, de mamíferos, no de aves. Entonces, pues hacéis así y 5 dedos, ¿vale? Y luego el pliegue que hay entre ellos. Y yo aquí, pues a este le voy a poner así, como unos dedillos también así. Y luego aquí por detrás, pues iría otra de las alas. ¿Vale? ¿Veis? Pues fijaos qué rápido. ¿De dónde sacan las ideas? Pues mirad, estábamos viendo ahora mismo un vídeo en YouTube de Spiro de Dragón. Pues supongo que algo tiene que ver, ¿no? En lo que he hecho, pues seguro. Seguro que tiene que ver. Seguro que tiene que ver. Bueno, pues ya lo tenemos. Luego sobre esto lo que hago es bajar la opacidad de la capa. ¿Veis? Le he dado a la N, bajamos la opacidad y creamos otra capa. Y sobre esta capa ya la opacidad del pincel la subo y lo que vamos a hacer es entintar. Tradicionalmente pues lo haría o con pincel o con un bolígrafo específico para entintar. ¿Veis? No voy a extender mucho más, voy a hacer seguramente la cabeza y poco más. Tienen que ser trazos muy seguros a la hora de entintar. Yo lo estoy haciendo un poco sucio el entintado, me gusta hacerlo bastante más limpio. Pero bueno, es para que os hagáis un poco la idea. Más limpio, pues por ejemplo, ¿veis? ¿Veis? Así, ¿veis? Borro, echo para atrás muchas veces. Y es bueno jugar con el grosor de las líneas, porque le da bastante volumen al entintado y queda más bonito. Las líneas exteriores suelo hacerlas más gruesas y las interiores más finas. Soy bastante perfeccionista para según qué cosas. Quizá por eso tardo a lo mejor un poquito más en hacer los dibujos. Pero aún así todo el mundo me dice que soy bastante rápido. Cuando he hecho comisiones y demás, pues los bocetos soy bastante rápido. Suelo saber o intuir lo que quiere el cliente que me pide la ilustración. No me digáis por qué. Vamos a seguir por aquí. ¿Veis? Bueno, ya va quedando la cosa. Vamos a hacer un poquito más grueso. Me gusta... Muchas veces hay que alejarse para ver bien cómo queda la cosa, ¿vale? Así. Y ahora por aquí vamos a hacerle la forma de la cabecita. ¿Vale? A veces, pues eso, intentando digo, oye, pues esto queda mejor así. Y se lo cambio. Se lo cambio sobre la marcha, pues no pasa nada. Pues se cambia uno y... ¿Veis? Esa línea la he hecho quizá demasiado gruesa. Claro, en los vídeos que yo subo del proceso, pues no se ve... Pues creo que no se ve todo lo que agrando y lo que... Eso sería un mareo. Como veréis, estoy todo el rato subiendo y bajando el zoom de la aplicación. ¿Veis? Pues ahora, por ejemplo, aquí pues me apetece meterle un volumen a cada sección de la barriga. Pues, ¿veis qué fácil? Y le da otro toque, ¿no? Queda, no sé, queda como más, quizá más trabajado, ¿no? Que el boceto original. Y le estamos dando volumen a toda esta parte. Esto ya no es plano. Ahora mismo tiene una forma, pues, con volumen. Luego eso a la hora de colorearlo también lo tenéis que tener en cuenta. Que la línea muchas veces marca el volumen. ¿Vale? Todas estas cosas las aprendo o las intuyo, no las estudio. Pero bueno, a lo mejor hay gente que le viene bien escucharlo. Pues bueno, pues yo dentro de mis posibilidades, sin haber estudiado, pues mira, si os sirve de algo, pues genial. Miel sobre hojuelas. ¿Veis? Aquí también le voy a dar volumen. Aquí también le voy a dar volumen. Tiene forma más de hueso, quizá, ¿no? Y aquí, vamos a ver.
La simetría también es muy... La simetría es muy importante también a la hora de hacer el dibujo. Yo, por ejemplo, vamos a ver. Este está por encima de este. Mal. Hay que cambiar, ¿no? Estas son cosas que se aprenden con los años y observando. Observando mucho. Porque son los pequeños detalles que diferencian un buen dibujo de un dibujo que no está mal, pero que no puedes a lo mejor presentar a un cliente. Bueno, básicamente hemos hecho un dragón. ¡Jolín, me ha gustado! Espero que a vosotros también. No sé, a ver si lo apreciáis bien. Es que ahí... ¿Veis? ¿Y habéis visto qué rápido? No hemos tardado nada. Y para colorear, pues mira, ya que estamos, pues vamos a colorear también. Metemos otra capa y vamos a ponerle verde. Aquí voy a poner el estilógrafo, el que tiene sí que hay ayuda de dibujo, ¿veis? Y simplemente vamos a colorear en colores planos. Así, 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 así. Lo voy a hacer rápido, si me salgo de la línea lo siento, chicos y chicas, ¿eh? Esto va para chicos y para chicas, pero yo hablo así, chicos, me refiero a todos. Que ahora la gente está muy susceptible con todo y no quiero yo... A ver, así. ¿Vale? Así. Voy a centrarme solo en la zona que he coloreado, ¿vale? Fijaos. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto, no? ¿Habéis visto cómo mola? Entonces vamos a hacer esto de blanco. Bueno, ya voy a cambiar y lo voy a hacer yo a mi ritmo. Azules los ojillos. ¿Que le queremos dar sombra? Si le damos aquí, seleccionamos, abrimos otra carpeta, lo ponemos en modo multiplicar, bajamos la opacidad y yo siempre las sombras en rojo. Siempre, siempre. Pues no me preguntéis por qué. Casi siempre utilizo el rojo. Casi siempre, casi siempre. Pues ¿dónde tiene sombra? Pues en la nariz, ¿no? En la nariz, en la parte de abajo, en la boca, la comisura de los labios, las cejas, debajo de las cejas se crea un volumen y en el ojo, pues esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Eso es, así, ¿veis? Y luego, ¿de dónde viene la luz? Pues mira, vamos a hacer que venga desde aquí. La luz viene desde aquí. La sombra se proyecta hacia abajo. Pues para acá. Esta oreja quedaría en penumbra. Y esta oreja, pues también. Porque toda esta masa se proyecta para acá. ¿Vale? El cuello da sombra, ¿no? Hay una sombra debajo del cuello, ¿veis? Y luego si queréis difuminar la sombra, aunque queda para este tipo de dibujos queda mejor las sombras así duras, planas. Queda mucho mejor. ¿Que queréis difuminar la sombra? Con el dedito, cogemos y, a ver, bajamos la opacidad y hacemos las sombras menos duras. Este es el tipo de dibujo que sí que veo ideal para esta tablet de menos capacidad. Porque es un dibujo sencillo, sin muchas capas, tipo cómic, y que se puede hacer, pues muy sencillo, muy sencillo. Muy sencillo, no necesitamos grandes recursos para hacer esto. Entonces, alguien que se dedique a hacer ilustraciones de cuentos, este tipo de ilustración, pues ¿por qué no va a poder utilizar el iPad? Veo que, vamos, perfectamente puedo utilizar el iPad para hacerlo. Pero perfectamente, ¿eh? Perfectamente. Y os ahorráis un dineral. ¿Y lo cómodo que es ir a todos lados con él? Bueno, si luego le queremos meter luces, pues sobre la misma capa podríamos crear una capa con otro efecto, pero sobre la misma capa pues le podemos meter luces.
¿Veis? ¿Veis qué fácil? Lo que era difícil era antes, porque antes no teníamos estos recursos. Antes sí querías dibujar con acuarelas y no es fácil. Acuarelas o acrílico, óleo. Pero esta inmediatez no la tenías. Yo nunca he sabido dibujar con óleo ni con acrílico. Supongo que lo podría hacer, seguro. Pero no tengo tiempo. No tengo tiempo para hacerlo. Así que mirad, fijaos qué rápido. Hemos hecho nuestro personaje con un iPad de 8 pulgadas. Que me ha salido por 200 y pico euros. Bueno, oye, no es barato. Pero ¿qué quieres que os diga? Está bien, está bien. Así que vamos a poner aquí una firmita. Pues nada, cuidaos mucho, que estamos en época de pandemia cuando he grabado este vídeo y espero que os cuidéis mucho, que estéis todos bien, que es lo más importante. Y como os digo, como no hay que salir mucho, pues ¿por qué no quedarse en casa dibujando? ¿Eh? Venga, un saludo a todos chicos y gracias por verme y espero que os ayude muchísimo. A ver si puedo hacer más vídeos. Un beso a todos y a todas.